Nosotros pensamos que estos presupuestos son un poco los del día de la marmota. Lo primero es que el alcalde ha vuelto a sacar pecho por unas cuentas saneadas y no sabemos si eso nos sirve para hacer pines y chapas, pero desde luego no le está sirviendo para poner ese dinero a disposición de las familias y de las pymes. Pensamos que son unos presupuestos del día de la marmota por 4 cuestiones que paso a relatar sobre estas cuentas del Partido Popular. La primera, porque son unos presupuestos injustos fiscalmente. Se mantiene lo que llaman la fiscalidad moderada, que no es más que un eufemismo para hablar de las rebajas de impuestos que benefician a las clases altas y a las grandes empresas. Estas grandes empresas, estas familias adineradas, los fondos de inversión, los grandes propietarios deben de pagar más impuestos para garantizar la sostenibilidad del Ayuntamiento de Alicante, tal y como el propio alcalde está reconociendo y enfrentar así la crisis económica. Además, en segundo lugar, son unos presupuestos de repetidor de curso. Los grandes proyectos que se han relatado son los mismos que vienen relatando durante el resto de la legislatura. Eso pone de manifiesto que el 30% de ejecución de este gobierno es un fracaso total, y para muestra el botón de la conexión ciclopeatonal para Urbanova, que la llevan sacando hasta en 4 ocasiones y la han anunciado multitud de veces, y vosotros lo sabéis, entre los medios de comunicación. Además, en tercer lugar, son unos presupuestos antisociales. Siguen sin abordarse los retos de la desigualdad y del equilibrio entre distritos. Las clases medias trabajadoras vulnerables no encuentran apoyo, y nos parece bastante bochornoso que sobre igualdad, LGTBI y cooperación la vicealcaldesa se haya dirigido al alcalde para preguntarle qué partida presupuestaria va a tener sus propias áreas, las que gobierna Ciudadanos. Y en cuarto lugar, esos son los presupuestos sin modelo productivo. Ni pymes, autónomos, micropymes, que son el grueso de nuestra economía, van a tener espacio en estas cuentas que vuelven a olvidarles una vez más. Escuchar abarcar la de cultura, vivienda, refuerzo de servicios sociales nos parece una absoluta broma. Escuchar abarcarla, criticar la inversión de la Generalitat es más que vergonzoso, porque se le ha olvidado el Edifican, se le ha olvidado el contrato programa y se le ha olvidado la gran inversión que hace la Consellería de Vivienda en rehabilitación de Miguel Hernández, en las obras del Centro 14 y en las obras para vivienda social que tiene previstas en San Blas. Unos presupuestos que desde luego nosotros vamos a combatir con de nuevo una batería importante de enmiendas. Estamos dispuestos a escuchar al equipo de gobierno, pero va a ser complicado que llegar a ningún acuerdo con ellos, porque desde luego la línea política que está siguiendo este equipo de gobierno, y lo ha admitido, de pactos con la ultraderecha, nos hace complicados para el modelo que tenemos nosotros de una Alicante más justa, más social y más verde. Hay opciones, y es que nosotros vamos a presentar, como hemos hecho en años anteriores, decenas de enmiendas. Vamos a sentarnos con el equipo de gobierno, pero queremos una negociación con sinceridad y que no sea una negociación paripé. Lo que estamos cansados es que se reúnan con nosotros simplemente para escuchar nuestras propuestas. No solamente queremos escuchar nuestras propuestas, queremos que tomen nota y queremos que las incorporen en las cuentas.